Bienvenidos a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el curso preuniversitario que está enfocado a la historia de Bolivia. Y en esta parte vamos a analizar las dictaduras en nuestro país. Los gobiernos dictatoriales son una fase bastante compleja para nuestro sistema político. El trabajo de Carlos Mesa nos habla precisamente de los gobiernos militares y estos gobiernos van a ser desarrollados en el trabajo que vamos a ver en esta jornada. Eh, para ello vamos a compartir un video que ha sido preparado por Alejandro Lenz, nuestro ayudante, y posteriormente vamos a ver los matices y vamos a ir analizando estos gobiernos de dictadura en nuestro país. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Luego de la caída del doctor Víctor Paz Estenssoro y del MNR en 1964, se sucedieron en nuestro país una serie de dictaduras militares con breves periodos democráticos. La dictadura de Banzer, la más larga de nuestra historia, se sumó a otros gobiernos de facto, como de Pereda, Padilla, Natush, García Mesa, Torrelio y Vildoso, que determinaron que entre 1978 y 1982 Bolivia haya sufrido el peor momento de estabilidad de su historia política. En esa época, los protagonistas fueron los miembros de las Fuerzas Armadas como base del poder político. Hay obviamente matices. A los gobiernos violentos como el de Banzer y Natush se contrastaron otros como el de Padilla y Vildoso, o anodinos como el de Torrelio. Todo quedó atrás el 10 de octubre de 1982. Muchas gracias. Como ustedes han podido observar, lo que tenemos es precisamente los gobiernos de dictadura, ¿no? El video nos está mostrando, ¿sí? Los gobiernos que se han ido desarrollando. En líneas generales podemos ver que estos gobiernos han tenido una característica de tomar el poder por la vía violenta, ¿sí? De implementar, ¿sí? La conculcación de libertades, de un Estado de Derecho, de generar el terror, de tener unos elementos de centralización del poder y en cierta medida de persecución hacia el adversario político. Viene lo que nos está mostrando precisamente que los gobiernos de dictadura van a iniciarse a partir de 1964 en noviembre de ese año. El general René Barrientos va a tomar el poder, ¿no? Su gobierno se va a alargar hasta el 69, matizando, ¿no es cierto? En un primer momento un gobierno de dictadura y después este mismo gobierno va a llevar adelante elecciones. Pero las líneas generales que tenía el gobierno de René Barrientos van a estar dadas precisamente por la presencia norteamericana, ¿sí? Un relacionamiento muy fuerte con el gobierno del norte, ¿no? También va a llevar adelante acuerdos, pactos con los sectores campesinos,
De esta manera, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo el gobierno del general Barrientos se va relacionando con los sectores sociales. Ahí van a ser el pacto militar campesino, que va a tener una duración de 10 años desde el 64 al 74. Se va a constituir en uno de los elementos centrales que va a dar legitimidad a este gobierno de dictadura. Bien, ¿qué vamos a tener en el gobierno de Barrientos? Pues este gobierno va a ejercer la violencia, ¿no? Si una característica importante de los gobiernos de dictadura es que para consolidar su poder van a hacer uso de la violencia, ¿no? Y este uso de la violencia se va a concentrar sobre todo en los sectores sindicalizados, específicamente en el sector minero y en sectores civiles de izquierda que estaban abiertamente en contra de ese gobierno. Durante su gobierno se va a producir la llegada de Ernesto Che Guevara, ¿sí? A nuestro país para llevar adelante las guerrillas, ¿sí? Y construir un gobierno socialista en el país. Sin embargo, sí, pues Ernesto Che Guevara en 1967 sí va a ser aniquilado y todo el proyecto de constituir precisamente un Estado socialista en nuestro país, ¿no? Después tenemos en esa suerte de utilización de la violencia, la masacre que se va a dar a los mineros precisamente en, en la noche de San Juan, por eso se llama la masacre de San Juan. ¿Y por qué se da esta masacre? Porque los mineros habían decidido ceder un día de su salario a favor de la guerrilla, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una suerte de imposición violenta, ¿sí? Mm, hacia el que piensa diferente, hacia el adversario, ¿no es cierto? Y lo que vamos a tener es que este gobierno pues se va a institucionalizar en función de una violencia política. Después vamos a tener, si bien hay una relación muy fuerte con Estados Unidos y una visión conservadora en el gobierno de Barrientos, también vamos a tener otro tipo de dictaduras que estén más alineadas a un sector de izquierda, ¿no? Van a ver, como ustedes han visto, en los gobiernos de Alfredo Obando y Juan José Torres, que van a tener un significado social diferente, ¿no? El gobierno de Obando va a permitir la incorporación de políticos de izquierda a su gabinete, entre ellos José Ortiz Mercado, que va a ser ministro de Planeamiento, Edgar Camacho, ministro de Relaciones Exteriores, y sobre todo, sí, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que va a ser ministro de Energía e Hidrocarburos, y que a partir de esa cartera pues se va a llevar adelante la nacionalización de los campos de la Gulf Oil Company, ¿no es cierto? Sin embargo, si estamos viendo que algo va a caracterizar a los gobiernos autoritarios, va a ser ese uso de violencia en este periodo eh, del, de Alfredo Obando. Se van a dar otras guerrillas, ¿sí? Las guerrillas de Teoponte lideradas por estudiantes, eh, pero que estas guerrillas van a ser aniquiladas, ¿no es cierto? En el caso de el gobierno de Torres, se, se le caracteriza precisamente por intentar, ¿sí? Construir una democracia representativa que se iba a generar a través de la Asamblea del Pueblo en 1971, ¿sí? Que es o que va a suponer en cierta medida una suerte de parlamento, ¿sí? Que va a estar representado por los sindicatos que estaban afiliados a la Central Obrera Boliviana, además de partidos, digamos, que tenían una afiliación de izquierda, ¿no? ¿Qué más vamos a ver en este gobierno de Juan José Torres? ¿Sí? Se va a determinar la expulsión de, ¿sí? de los cuerpos de paz,
y los cuerpos de paz, ¿sí? Eran sectores, ¿sí? Que intentaban llevar adelante, ¿no? Diferentes programas en el área rural, pero que tenían una clara orientación política según este gobierno y pues se los va a expulsar. También se promueve la liberación de David Reyes Debrey y Ciro Bustos, quienes habían sido partícipes de la guerrilla junto al Che Guevara, ¿no? Como uno de los momentos terminales de este ciclo se va a producir el golpe que le va a hacer Hugo Banzer Suárez al gobierno de Juan José Torres, y que va a suponer un enfrentamiento bastante violento entre universitarios, fabriles y un sector de los militares que era la escolta presidencial que estaba ligado a los sectores eh, progresistas, digamos, que apuntalaban el gobierno militar de Juan José Torres, ¿no? Frente a los sectores militares de derecha, ¿no? Y precisamente ahí vamos a tener, ¿no? El gobierno de Hugo Banzer Suárez, que le va a dar un golpe de Estado a un gobierno también militar, ¿no? O sea, son cosas que nos van a ir mostrando que todo el estamento militar, las dictaduras no tenían una sola línea, como estábamos viendo, aquí hay una perspectiva de unos gobiernos, tanto el de Obando como el de Torres, alineadas con sectores más progresistas, mientras que el caso de la dictadura, como veían en la película, la dictadura más larga que ha tenido el país, la de Hugo Banzer Suárez del 71 al 78, nos va a ir mostrando, sí, que esta dictadura no va a estar sola, no solo es el elemento militar o el estamento militar que va a tomar el poder, sino que se produce una colaboración de partidos políticos, en este caso, sí, los antaño partidos que estaban en conflicto, sí, en el sexenio, el MNR y Falange, pues se van a unir a ambos partidos y van a apoyar, sí, el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez. Después, el 1974, perdón, estos partidos son obligados, son expulsados del gobierno dictatorial de Hugo Banzer y pues la represión se va a volver mucho más fuerte en este gobierno, ¿sí? Eh, ¿Qué más vamos a tener? Durante este gobierno, la represión va a estar, sí, enfocada a los sectores mineros, ejercida, ¿no es cierto?, de manera muy fuerte, ¿sí?, contra los que estaban en contra, contra estos sectores que estaban en contra de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, también sectores universitarios, por eso se van a clausurar también las universidades, se van a intervenir las mismas a través de rectores, se va a conculcar la autonomía, ¿sí? Pero también hay una suerte dentro del mismo estamento, hay una violencia contra sectores que estaban en contra del gobierno de Hugo Banzer. Sí, se puede mencionar el caso de los generales Andrés Selichov y Centeno Anaya, que van a ser asesinados, ¿sí? En cuanto a la alianza militar campesina que se había llevado adelante con Barrientos, pues este pacto se va a terminar a partir de las masacres que va a hacer este gobierno dictatorial en Tolata y Epizán el 74, ¿no? Y que precisamente permite acabar con ese pacto militar campesino que en cierta medida le daba legitimidad, ¿sí?, a las dictaduras. Mm, bien, según el texto de Carlos Mesa nos está mostrando que esta dictadura de Hugo Banzer Suárez tenía una gran cantidad de recursos económicos, ¿no? Producto de las
exportaciones, pero sobre todo por el endeudamiento que va a tener este gobierno militar. Eh, También está muy ligado, según los estudios del propio Mesa, sí, este gobierno va a estar ligado con el narcotráfico, ¿sí? Y precisamente Mesa hace hincapié en esto de que pues hay un relacionamiento muy fuerte entre el narcotráfico y los gobiernos militares. Eh, bueno, en esta fase que todavía continúa siendo, ¿no?, nacionalista revolucionaria, los partidos políticos, estamos viendo, ¿no?, el caso del MNR, de Falange, u otros partidos como que se van a crear precisamente en contra de las dictaduras, perdón, van a tener poca importancia, ¿sí? El movimiento sindical, sí, pues en cierta medida va a perder importancia porque la dictadura no va a querer o no va a permitir que existan otros elementos de poder, y más si estos elementos van a ser disidentes a la hegemonía de estas dictaduras, ¿no es cierto? Entonces va a haber una suerte de persecución política hacia los partidos, hacia los sindicatos. Bueno, entonces nos va mostrando precisamente estos elementos violentos hacia las formas de representación política como los partidos o los sindicatos. Eh, ¿Qué más podemos tener? No, ¿qué más podemos ver en esta parte? Es que va a crecer un sentimiento eh, que quiere tener, que quiere lograr, ¿sí?, la participación de la sociedad civil a través de un sistema democrático. Es decir, las dictaduras, pese a la bonanza económica que ha significado el gobierno de Hugo Banzer Suárez, la población, ¿sí?, no estaba de acuerdo en esta forma violenta como se ejercía el poder, ¿no? Pues querían un sistema, sí, de representación política a través de los partidos, y también de los sindicatos, ¿no?, que han sido dos elementos importantes en nuestra representación política, ¿no? Por esto también vamos a ver que van a aparecer nuevos partidos políticos, ¿no? Intentando precisamente, sí, representar esas demandas de la población para constituir un sistema democrático, ¿no? Eh, Entre los partidos más importantes vamos a tener el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se va a fundar el 71, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR, que se funda también el mismo año, y nos va a ir mostrando precisamente esos elementos de intentar em, luchar, de ser un foco de resistencia a estos gobiernos dictatoriales. Es decir, ya los elementos económicos no eran tan importantes para el país. Sí, el país quería libertad, quería tener pluralidad, quería tener, sí, formas de participación política como los partidos o los sindicatos, ¿no es cierto? Y pues el horizonte político que se va a ir dibujando, ¿sí? En ese momento es construir o recuperar la democracia en el país. Por eso vamos a tener, como veíamos en el video, vamos a tener un proceso de transición democrática bastante complicado. Nos decían, no, hay una suerte de relacionamiento entre gobiernos militares y gobiernos democráticos, y eso es precisamente lo que va a suceder en este corto periodo que se va a constituir desde 1978 hasta 1982, ¿no? El proceso de transición en Bolivia es sumamente complejo, ¿sí? Y pues este periodo se inicia
con la huelga de hambre que van a llevar adelante las mujeres mineras, ¿sí? En diciembre de 1977, y que va a culminar precisamente el 10 de octubre de 1982 con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular UDP, que va a ser dirigida por el presidente Hernán Siles Suazo, ¿no? ¿Qué nos va a mostrar este proceso de transición democrática? Nos va a permitir ver precisamente la conformación de nuevos sujetos políticos y sociales, ¿no? Entre esos podemos destacar los partidos políticos, como los que ya les había mencionado, ¿sí? Una alianza entre obreros y campesinos que se va a llevar adelante con la incorporación de la CETUCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sí, en el seno de la Central Obrera en 1979. Todos estos elementos van a posibilitar, pues, retomar a la democracia, ¿no? Eh, Analizando el tema de los partidos, estos partidos van a cobrar, ¿sí? Pues, bastante importancia, ¿no? En ese horizonte de la democracia representativa. Podemos afirmar, ¿no? Que van a haber, sí, muchos partidos políticos que van a, pues, intentar, ¿no es cierto?, lograr una presencia política, por lo menos formal, para participar en el proceso democrático. Juntamente con partidos políticos tradicionales como Falange y el MNR, que van a tener, sí, fuertes divisiones en sus senos partidarios, ¿no? Eh, un trabajo bastante interesante que encontramos en el texto de Felmar Velarde nos va a ir hablando precisamente de nuevos partidos políticos que van a ir saliendo de estos dos grandes partidos, ¿no es cierto?, que habían estado presentes en todo este ciclo nacionalista, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las elecciones que van a haber, en las primeras elecciones que van a ser tildadas de fraudulentas, el MNR va a ir dividido, ¿sí? Como MNR Paz, de Víctor Paz, MNR Julio, de Julio Garret Ayllón, MNR Siles, el PRA de Guevara, el PRA de Ríos, ¿no? Fíjense cómo se va dividiendo el MNR. Falange no está no está al margen de esas divisiones, ¿sí? Falange se va a dividir en las siglas de FCB de Gutiérrez, FCB de Gastón Moreira, FCB de Rivera, sí, y nos está mostrando, sí, la conformación también de organizaciones organizaciones políticas que van a responder también a las dictaduras. Tal es el caso, por ejemplo, de Acción Democrática Nacionalista, el partido del eh, dictador Hugo Banzer Suárez, que pues va a formar en 1979 su propio partido político, ¿no? Para jugar ¿sí? En esta nueva forma de participación democrática. También vamos a tener, o sea, fíjense cuántos partidos no están surgiendo en este sistema democrático, formaciones indigenistas, ¿no? Entre estos está el movimiento revolucionario Tupac Katari, MDTK, el movimiento indio Tupac Katari, el MITCA, que se va a formar el 78, ¿no? Van a expresar precisamente la participación de los indígenas, ¿sí? En este nuevo escenario político, ¿no? A veces pensamos que precisamente son las organizaciones indígenas van a ser organizaciones contemporáneas como el movimiento indígena Pachacute o en cierto sentido el propio MAS, pero aquí ya en este periodo de la recuperación de la democracia existen también organizaciones indígenas como el MITCA, MITCA 1, MRTK, MRTKL, ¿no es cierto? Sí, que van a expresar precisamente la voluntad política de participar de los
movimientos indígenas, también van a haber partidos regionalistas, el movimiento federalista democrático, ¿no es cierto?, que quieren también expresar, ¿sí?, esas rupturas que se están dando, ¿sí?, en el país y pues, o sea, hay un abanico, hay partidos ecologistas, hay un abanico, como estábamos viendo, bastante grande, es decir, en todo el periodo dictatorial teníamos una suerte de conculcación de la representación política a través de sindicatos y de partidos políticos. Entonces, cuando se dan, ¿no es cierto?, estas elecciones en el 78 que son convocadas por el propio dictador Hugo Banzer Suárez, ¿no?, al verse, sí, fuertemente cuestionado por esta huelga de hambre que hacen las mujeres mineras, ¿no es cierto?, y el repudio que sí está emergiendo de parte de la sociedad para que se vuelva a la democracia, el propio Banzer convoca elecciones y nos va a mostrar precisamente eh, que van a emerger diversas representaciones políticas. Los partidos van a ser bastante extensos y van a tener un abanico ideológico muy grande, ¿no? Y los partidos tradicionales, ¿no? Ese sistema de partidos que se ha ido constituyendo, ¿no? Después de la guerra del Chaco y que se había afianzado en la revolución del 52, los dos grandes partidos, MNR y FCB, van a estar pues completamente divididos, ¿no? Entonces hay un gran abanico de partidos políticos que van a así intentar obtener el apoyo popular, así, de diversas visiones, cortes ideológicos, regiones, etcétera, etcétera, ¿no? También en cuanto hablamos de la representación a partir del sindicalismo, ¿sí? En este periodo se da un proceso de rearticulación de los sindicatos, ¿sí? Eh, a partir de tres perspectivas, ¿no? Por un lado, hay un proyecto popular, ¿sí?, que es recuperar la democracia y que va a contar con el respaldo de la Central Obrera Boliviana, ¿sí? Y también de la misma manera, tanto la UDP, el PS1, el Partido Comunista van a tener ese mismo eje programático de lograr recuperar la democracia, ¿sí? Eh, por el otro lado, pues ahí se va desestructurando ese consenso corporativo militar, ¿no es cierto? Y la institución castrense, como veíamos en el video, va a presentar unas divisiones bastante grandes dentro del estamento militar, ¿no? Y finalmente el sector empresarial que, pues, si bien había respaldado de manera muy activa las dictaduras, sí, este está un poco, tiene dudas respecto a volver a la democracia. No, todas estas perspectivas van a permitir precisamente una transición que va a ser bastante compleja, porque ya nos decía el video, sí, vamos a tener tres elecciones, ¿sí?, tres golpes militares, tres presidencias militares en transición, y lo que vamos a ver es precisamente una política bastante conflictiva en este proceso de retorno a la democracia, ¿no? El video nos va mostrando que sí, en 4 años, sí, vamos a tener, sí, tres elecciones, golpes de Estado, retornos, presidencias transitorias, ¿no? Entonces, es una situación en que la política boliviana se va a complejizar, pero que al final, pues, este proceso de transición no es tan traumático como en otros procesos que se han ido dando en Argentina, en, eh, en Chile, sí, en Perú van a ser procesos bastante traumáticos, ¿no? Pese a toda esta complejidad que vamos a tener en nuestro país, pues vamos a poder retomar a la democracia el 10 de agosto, perdón, el 10 de octubre de 1982. Bien, pues eso es todo. Nos quedamos en esta parte en cómo sí hay este proceso de transición democrática y pues vamos a ver en la próxima clase, sí, ya el retorno a la democracia.
Muchas gracias.